Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Comenzamos otra edición más de Barómetro acá en Pingüino Televisión. Vamos a saludar de inmediato vía Zoom a una visita que tenemos en la región de Magallanes, el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit. Julio, bienvenido al Barómetro. ¿Cómo ha estado? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Julio, venir a la región de Magallanes para todos los ministros es bastante especial porque es la región más extrema del país. Pero, ¿en qué anda? ¿En qué se plantea el periplo del ministro de Bienes Nacionales hoy día acá en Magallanes? Mira, la verdad es que nunca es fácil llegar a Punta Arenas, pero siempre vale la pena. Y nosotros estamos en una ruta de las buenas noticias por la zona sur. Partimos el lunes en Valdivia entregando un terreno para un CESPAM a la Municipalidad de Valdivia. Pasamos a Frutillar, a entregar título de dominio en la región de los lagos. Y llegamos a Punta Arenas ahora a dar buenas noticias, yo le diría, en tres grandes materias. Uno, en materia de propiedad, de hacer de Chile un país de propietarios, y vamos a entregar 15 títulos de dominio, que son parte de los 60 títulos que la Seremía de Bienes Nacionales de Magallanes ha tramitado durante este primer semestre y los más de 200 que entregamos el año pasado. ¿Y por qué los títulos de dominio son importantes? Porque así la gente tiene certeza, tranquilidad de vivir en el terreno o la casa donde ha estado mucho tiempo, y todos sabemos que la propiedad da más libertad, da más dignidad, da más oportunidades. Pero también le hemos entregado los títulos de dominio de 24 caminos en la zona rural de Punta Arenas al alcalde Claudio Radonich, para que puedan administrarlos, puedan invertir, puedan tener alumbrado público y en el futuro quizás también alcantarillado, pavimentación y obviamente mejorar la calidad de vida de todos los que viven en la zona periurbana. Así que estamos en una materia importante en materia de propiedad y por supuesto siempre disponiendo de terrenos fiscales para las cosas buenas. Nos vamos a reunir con la Superintendencia de Bomberos para que puedan tener un terreno para su centro de entrenamiento y perfeccionamiento los bomberos, y también vamos a ver distintas inmuebles para la Municipalidad de Punta Arenas para que ellos puedan hacerse cargo de inmuebles importantes para todos en la región. Ministro, el tema de los títulos de dominio, ¿es una problemática en Magallanes o está bastante bien regularizado aquello? Mira, Magallanes es una región donde hay mucha propiedad fiscal. Para que nos hagamos una idea, claro, 2/3 de la propiedad es fiscal, son más o menos 8,5 millones de hectáreas. Ahora, todos sabemos que de esos 8,5 millones de hectáreas, 7,5 millones de hectáreas son áreas silvestres protegidas. Estoy pensando en los bienes nacionales protegidos o en los parques nacionales. Pero la pega de regularizar la pequeña propiedad raíz, que no es un bono, no es un subsidio, son terrenos que le pertenecen a la gente, pero que falta un papelito, ¿cierto? Ese trámite final en el conservador de bienes raíces. Nosotros colaboramos con un procedimiento abreviado del Ministerio de Bienes Nacionales a través de nuestro programa Chile Propietario. Y va bastante bien, yo me alegro mucho porque yo vi las cifras de cuántos títulos se tramitaban a inicio del 2018, menos de 100 por cada año, y el año pasado entregamos 200 títulos pandemia. Y quiero felicitar a Francisca Rojas, nuestra Seremia de Bienes Nacionales, pero también a todo su equipo, porque esos 200 títulos no se entregaron como se entregaban antes, que eran esta grande ceremonia con 100 invitados, 50 invitados, sino que fueron a domicilio. Hubo un delivery de títulos de dominio y fueron a dejarlos a la casa de cada uno de ellos para que pudieran por fin tener su título de dominio. Y yo creo que esa es la actitud que hay que tener hoy día en medio de una pandemia, pero que también el Estado siga trabajando y siga haciendo el bien en beneficio de todos los vecinos de Punta Arenas. En su periplo también se va a dar solución también a los temas que genera la licitación en Río Serrano. Sí, a nosotros nos importa mucho todo lo que es poner en valor el terreno fiscal. Cuando nosotros nos hablan de territorio fiscal, no estamos hablando de terrenos que no le pertenecen a nadie, sino muy por el contrario, terrenos que le pertenecen a todos. Y estamos tratando de poner en valor esos terrenos disponibilizando proyectos que van a ser sustentables, que tienen respeto por el medio ambiente, pero que son también un impulso económico a la región.
Y así como estamos buscando terrenos para el hidrógeno verde, también lo estamos haciendo para el turismo sustentable, y en toda la zona de Río Serrano se están reprogramando las licitaciones para que aquí a fines de marzo estén finalmente publicadas las bases de licitación. Yo sé que esto no es un camino fácil ni exento de dificultades, porque todos sabemos las complejidades que ha tenido la pandemia y es el impacto que eso tiene en los trámites administrativos. Pero con Francisca Rojas, nuestra seremi, hemos asumido el compromiso de entregar esas bases de licitación a toda la comunidad para que a través de un proceso público, abierto, transparente, competitivo, todos puedan participar y hacerse cargo de esos terrenos en Río Serrano, que es otra zona maravillosa en la región de Magallanes, porque a veces quizás para los santiaguinos lo más conocido es Torres del Paine, claro, pero esta es una región que tiene maravilla por muchos lugares y que vale la pena poner en valor. Bueno, Río Serrano igual está al interior del Parque Nacional Torres del Paine, octava maravilla del mundo, pero hay otra zona también que está bajo esa misma premisa, ministro, me refiero a Caleta María, en Tierra del Fuego. Sí, exactamente. Nosotros lo que queremos es en distintas zonas, estoy pensando en Timauque, estoy pensando en Caleta María, en Río Serrano, que se vayan disponiendo inmuebles para proyectos de turismo sustentable y que del fondo sean respetuosos con el medio ambiente, pero también apoyen a los emprendedores y permita que haya más empleo. Una de las cosas que uno más escucha cuando está en la calle, cuando está en terreno, es que la gente quiere que se abran las cortinas, que haya más proyectos, que haya más inversión y que haya más pega. Eso es lo que todos estamos buscando, es parte de lo que el presidente de la República me ha pedido como ministro, que dispongamos los terrenos fiscales para proyectos relevantes para las regiones. Nunca hay que olvidar que los recursos que generan los terrenos fiscales se quedan mayoritariamente en la región. Como bien nos dijo el presidente, queremos tirar toda la carne a la parrilla, porque este tiene que ser el año de la esperanza y sobre todo el año de la recuperación económica y social del país. Ministro, ¿cómo está la fiscalización en Magallanes a los bienes fiscales de uso público? ¿Cómo se ha llevado ese proceso acá? Mira, los bienes nacionales de uso público son aquellos bienes que le pertenecen a la nación toda. Eso es lo que dice el Código Civil de una manera tan antigua, pero que es relevante. Quiere decir que todos los chilenos somos dueños de esos bienes. Por ejemplo, la Plaza de Armas, por ejemplo, el borde costero, por ejemplo, las calles. Y por tanto tiene que administrarse bien. Las plazas de armas, las calles son administración de la municipalidad y bienes nacionales fiscaliza. Nosotros tenemos como la superintendencia mayor de todos los bienes nacionales de uso público a lo largo de todo el país, y quizás somos más conocidos por la fiscalización del acceso a las playas, ¿cierto? Claro. Que son públicas y que todos tenemos el derecho de llegar ahí. Y si usted me permite, solo un recordatorio. Yo sé que acá no tenemos número de denuncia importante de playa y todo, pero como todos somos chilenos, queremos recordar que en Chile no hay playas privadas, todas las playas son públicas y que por tanto tenemos el derecho de llegar a ellas con nuestra familia, ya sea playa de mar, playa de río o una playa de los lagos grandes, lagos navegables por más de 100 toneladas. Y cuando los magallánicos vayamos superando esta pandemia y puedan viajar y puedan ir a otras regiones, saber que tienen exactamente los mismos derechos de todos de poder llegar a las playas como corresponde a cualquier ciudadano. ¿Sabe, ministro? Le quería plantear una problemática cuyas denuncias no han llegado acá a Pingüino Multimedia. Una de ellas es la mala utilización de las viviendas fiscales. En Magallanes debe ser una de las regiones donde hay la mayor cantidad de viviendas fiscales y muchas de ellas están entregadas a funcionarios públicos. ¿Usted sabe más o menos el catastro cuántas de ellas hoy día están siendo utilizadas? Porque según las denuncias que nos hace la gente, acá hay funcionarios públicos que llevan 30 años utilizando una vivienda fiscal, sin embargo tienen casas propias y esas casas propias las arriendan, o esa misma casa propia la pueden tener a nombre de la esposa y la están arrendando. Y esa mala utilización de la vivienda fiscal, ¿usted está al tanto de lo que pasa en Magallanes? Sí, nosotros no han llegado denuncias sobre mala utilización de viviendas fiscales, que son lo que se denomina las viviendas funcionarias, y que además tenían un origen muy distinto al que hoy día se le da. Cuando el Estado decidió darle vivienda a ciertos funcionarios, tenía la lógica de atraer hacia las regiones a personas con una alta capacitación profesional, con un gran perfeccionamiento profesional. Pero en paralelo, el Estado también hizo múltiples mejoras de sueldo, mejoras de grado, y terminó hoy día en que en algunos lugares muchas de las casas funcionarias la tienen también funcionarios que tienen altos sueldos. Entonces, se genera ese problema, y por tanto nosotros estamos impulsando una política de, tanto para los arriendos funcionarios como la disposición de viviendas funcionarias, que ellos se utilicen de buena manera para apoyar a funcionarios
con cierto grado de vulnerabilidad o con un plan de desarrollo de la región y no solamente como un beneficio adicional a ciertos funcionarios. Y en ese sentido nosotros lo que queremos es limitar la arbitrariedad, pero por sobre todo el mal uso de estos recursos que le pertenecen a todos los chilenos. Claro, y eso, no hay que olvidar que muchas de estas casas están destinadas a ciertos ministerios o a ciertos servicios y ellos se las entregan a sus funcionarios y nosotros estamos haciendo un plan activo de recuperación de esos inmuebles porque muchas veces pueden estar mal utilizados o siendo subutilizados. Y qué más injusto de lo que usted bien describía en la pregunta, de que personas teniendo propiedad terminan utilizando la vivienda funcionaria para vivir y la otra como una inversión o como a título de arriendo. Yo creo que eso no corresponde, no es el espíritu de la lógica de la vivienda funcionaria y nosotros estamos impulsando como ministerio, especialmente nuestro subsecretario Álvaro Villao, una política de arriendos funcionarios y de viviendas funcionarias para limitar la arbitrariedad, pero sobre todo el mal uso. Claro, se lo planteo, ministro, porque tal como usted lo dice, se está transgrediendo el espíritu de lo que esto en un comienzo partió, que era, por ejemplo, especialmente en la zona extrema, atraer a un funcionario capacitado para trabajar en una zona y que se acomodara, quizá incluso hasta en un cierto tiempo, en un periodo para trabajar en el área determinada, pero como lo dice usted, después se fue incluso mejorando los sueldos, pero hoy día es una problemática que tenemos acá en Magallanes y como le reitero, debe ser quizá una de las regiones del país donde hay una alta cantidad de casas que son de uso fiscal en este sentido. Sí, probablemente, porque como usted bien describe, las regiones extremas fueron las que más utilizaron esta herramienta para atraer alto capital humano en las regiones. Pero lo que era muy razonable hace 10, 20 o 30 años, yo personalmente creo que no es tan razonable en la actualidad, porque esas personas tienen otros subsidios, otra ayuda y por supuesto quizás algunos muy buenas remuneraciones. Y por tanto estamos impulsando esa política de recuperación de inmuebles que es tan relevante para darle un buen uso a casas que le pertenecen a todos los chilenos y que no es justo que alguien por el solo hecho de tener un cargo o el solo hecho de ocuparla hace 30 años permanezca permanentemente ahí y eso obviamente tiene que corregirse y lo va a impulsar. Entonces, tanto a nivel de Magallanes pero también a nivel nacional. ¿Usted, ministro, reconoce esa problemática acá en la región? No conozco los datos específicos de la situación respecto a cuántas viviendas funcionarias están en esa situación, porque son viviendas que están destinadas a los ministerios y los ministerios la utilizan de cierta manera. Y por tanto nosotros a nivel central estamos impulsando la elaboración de ese catastro para ver en qué caso se justifica, en qué otro caso podría enmendarse el rumbo. Y, por ejemplo, le puedo adelantar que junto al subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, es uno de los que más hemos avanzado en la elaboración de ese catastro para poder tener un buen uso de estos recursos fiscales que podrían destinarse o dedicarse a un mejor uso o a funcionarios con ciertas vulnerabilidades o a servicios de bienestar y otros criterios. Pero la clave es que los terrenos que le pertenecen a todos los chilenos se utilicen bien y qué más decir que los inmuebles que están además bien ubicados, con buena infraestructura y con buena calidad. Sí, se lo preguntaba, ministro, porque Pingüino Multimedia hace un tiempo pidió el catastro a ciertas seremías locales, por ejemplo, obras públicas, por ejemplo, vivienda, economía, hacienda y salud. Y no obstante, del único ministerio que recibimos alguna respuesta, que fue bastante escueta, fue de vivienda, que nos derivó con el Servio. Pero los otros ministerios, ninguno, no hemos tenido ninguna respuesta respecto de la problemática que usted señala, que cada ministerio es quien asigna las casas fiscales acá en Magallanes. Absolutamente ninguna respuesta hemos tenido hasta la fecha. Sí, así es. Por eso nosotros lo que hemos buscado es elaborar un catastro a nivel nacional. Y precisamente para que no ocurra lo que le pasó al Pingüino de que nadie le respondió, nosotros hemos impulsado desde Santiago un oficio a los ministerios para poder hacer ese levantamiento y poder tener esa información y estamos preparando el oficio, preparando el catastro y lo que hemos hecho mientras tanto son conversaciones con los subsecretarios para poder avanzar en esto, pero obviamente es un tema de relevancia no solo por el buen uso de los recursos fiscales, sino también por saber poner los incentivos. ¿Sí? La región de Magallanes todavía tiene muchos desafíos para avanzar en descentralización y quizás este tipo de inmuebles puede utilizarse para impulsar la política que queramos impulsar en ese momento, ya sea atraer doctores, atraer profesores o atraer ingenieros. La región sabe mucho mejor que alguien en Santiago qué es lo que necesita, pero tengamos una política bien pensada, racional, y no que esto es así porque se ha hecho así durante los últimos 30 años. Ministro, ¿cómo evalúa la entrega en comodato de terreno de bienes nacionales en la región por parte del gobierno regional? Mira, nosotros tenemos una política muy activa de
poner a disposición terrenos fiscales. No queremos ser como el perro del hortelano, que no come ni deja comer, y mucho menos hacerlo en una región como Magallanes, donde 2/3 de la región es propiedad fiscal. Piensa usted que en la región extrema, estoy pensando por ejemplo en Arica, en Antofagasta, en Iquique, la propiedad fiscal es del orden del 70 o el 80%. Acá es el 65% de la región. Y por tanto, bienes nacionales tiene que poner terreno a disposición, y por supuesto que lo hacemos a través de los gobiernos regionales, específicamente con la participación de los CORE, quienes van apoyando y decidiendo sobre los proyectos que nosotros queremos impulsar en la región y que cuentan con el apoyo de los CORE o de las comisiones especiales de enajenación en que participan CEREMES de distintos ministerios. Y eso es valioso porque nosotros queremos poner terreno a disposición para las cosas buenas, ya sea la recuperación económica a través de proyectos de inversión, emprendimiento, ya sea para bomberos, ya sea para instituciones de la sociedad civil que hacen bien a Chile, como por ejemplo los clubes deportivos, como las juntas de vecinos, o incluso resolver situaciones como la que hoy día estamos resolviendo junto al alcalde Radley en la zona periurbana respecto a los caminos que van a permitir el pavimentación, alcantarillado y tantas otras cosas en el futuro y que es lo que venga. Usted lo decía recientemente, el alcalde Claudio Radonich en los últimos 4 años de su mandato se ha encontrado fuertemente con esa problemática. Los terrenos periurbanos, camino al andino acá, que es masivamente conocido de esa forma, la electrificación, el tema del gas, todo eso. ¿Tenemos una pronta solución para aquellos habitantes que viven a escasos 5 minutos del centro de Punta Arenas, pero que carecen hoy día de los servicios básicos? Sí, yo hoy día estuve con don Miguel, por ejemplo, que es uno de los vecinos de la zona andina que lleva más de 30 años viviendo ahí y que no tenía acceso a servicios que para todos los demás son lógicos. Y tú lo dijiste bien, a 5 minutos de la ciudad hay como una línea en que hasta ahí llegan todos los servicios y luego el despoblado. Y son familias que viven ahí hace mucho tiempo y que no tienen acceso al alcantarillado o que su calle no está pavimentada o no hay alumbrado público y la noche está oscura, precisamente porque no se podía hacer inversión. Y hoy día quizá una de las noticias más importantes y que puede sonar como sencilla, que entregamos 24 títulos de dominio de calles a la municipalidad, puede verse como sencilla, pero va a ser una transformación muy radical para la zona periurbana de la ciudad y por eso el alcalde Claudio Radonich nos quiso acompañar porque él ha acompañado a esta familia durante mucho tiempo, durante muchos años y se comprometió no solamente a tener la maquinaria para la limpieza de las calles y la mantención de la calle, especialmente en invierno, estoy pensando en la nieve, sino también para todo lo que tiene que ver con los proyectos de electrificación, los proyectos de alcantarillado y en el futuro seguir soñando con ampliar todas esas zonas que permita que la calidad de vida del centro de Punta Arenas también llegue hacia las afueras de Punta Arenas, especialmente esta zona rural donde hay familias que llevan 10, 15, 20 o más años. Ministro, por estos días se cumple un nuevo año del mandato del presidente Sebastián Piñera y a la vez queda solamente poco más de 365 días para que termine este mandato. ¿Qué espera usted en este último año de gobierno? Mira, nosotros hemos tenido un gobierno con múltiples desafíos. Tuvimos un primer tiempo muy concentrado en hacernos cargo de las urgencias que habían sido largamente postergadas. Estoy pensando en el fenómeno de la migración, en la mejora de las pensiones, la salud o la modernización de la policía. Luego tuvimos un segundo tiempo que conversamos nosotros juntos hace como un año, todo lo que tiene que ver con octubre del 2019 y con los efectos de la pandemia. Claro. Tuvimos quizás la mayor crisis social, económica, política e institucional de los últimos 40 años y a eso se agregó además una crisis sanitaria. Se ha generado una red de protección social muy intensa para apoyar a las familias vulnerables en momentos de complejidad económica y una red sanitaria muy intensa que nos ha permitido contar con los ventiladores cuando se requerían, contar con las camas críticas cuando se requerían y hoy felizmente nos permite ser el país que más personas ha vacunado en el mundo por cada 100 habitantes. Y hoy día incluso superamos a Israel en el país que más personas está vacunado. Ayer superamos las 300.000 personas, son más de 4 millones. Y a fines de marzo esperamos superar la meta de los 5 millones de personas vacunadas. O sea, hemos enfrentado una crisis política, social e institucional con un itinerario constitucional, con millones de personas decidiendo en un plebiscito si querían una nueva constitución o no y cómo redactarla. Y por otro lado hemos enfrentado una crisis sanitaria de la mayor de los últimos 100 años y se ha enfrentado con ventiladores cuando se requerían, con camas críticas cuando se requerían y hoy día con vacunas cuando se requerían. Y Chile va a ser quizás uno de los países que más rápido vacune al 75% de su población en el mundo, superando incluso a los países del OECD y ciertamente a los países de América Latina. Pero eso no es solamente como para creerse el cuento, eso es para estar contento de un esfuerzo que es colectivo, de
personas que han trabajado a lo largo de todo el país, y yo quiero, a través de su pantalla, agradecerle a todos los funcionarios de salud, desde el ministro y el presidente que está negociando el tema de las vacunas, hasta los que están hoy día en cada vacunatorio contribuyendo a que Chile esté vacunando cerca de 300.000 personas diarias, porque eso nos permite mirar el 2021 con mucha esperanza. Y la pregunta que usted me hacía de cuáles son los desafíos que tenemos en el 2021 es cómo hacemos que esa esperanza que los chilenos tenemos en el 2021 se manifieste en obras concretas. Y el compromiso del gobierno del presidente Piñera son dos principalmente. Uno, seguir enfrentando la pandemia y cuidar la vida y la salud de todos los chilenos con las medidas que correspondan en el momento que corresponda. Y segundo, la recuperación económica y social del país. Estuvimos muy a punto de que casi 2 millones de personas cayeran bajo la línea de la pobreza. Y hace pocos días los diarios publicaban un informe que decía que Chile es el país de América Latina en que menos gente cayó en la pobreza post pandemia. Han disminuido los sueldos, han disminuido los ingresos, aumentó la cesantía, pero con una red de protección social muy potente, y estoy pensando en el bono COVID, el ingreso familiar de emergencia, la ley de protección del empleo, en los créditos FOGAPE para los emprendedores. Se han dispuesto miles de millones de dólares para apoyar a los más vulnerables, y por tanto las pegas que tenemos para este 2021 son seguir enfrentando la pandemia y seguir trabajando para la recuperación económica y social del país, para que haya más pega, más trabajo y por supuesto más oportunidades. Le agradezco, ministro, el haber participado hoy día con nosotros en Barómetro, y lo dejamos en libertad para que siga con su apretada agenda acá en la región de Magallanes. Muchas gracias, un gusto volver a verlo. La primera vez nos conocimos de manera presencial, ahora los nuevos tiempos nos obligan a la distancia, pero que esté muy bien, un gran abrazo. Ahora estamos cerquita por acá, pero a la vez un poco lejos. Estamos con 2 números de dirección distinta, pero cerca. Claro. Así que esté muy bien y muchas gracias. Nos vemos, un abrazo grande, que esté bien. El ministro Julio Izammit, primer bloque del Barómetro, segundo bloque viene luego con otro interesante invitado acá en Barómetro de Pingüino TV. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Abrimos segundo bloque de Barómetro acá en Pingüino Televisión con un candidato constituyente. Hoy día vamos a estar conversando con Rodrigo Álvarez, ya lo tenemos contactado a través del Zoom. Bienvenido, Rodrigo, a otra edición más de Barómetro acá en Pingüino TV. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación aquí en este momento desde Puerto Natales, así que un agrado conversar contigo. Desde Natales. O sea, Rodrigo Álvarez se vino con cama y petaca definitivamente, ¿eh? O sea, hemos estado en plena actividad como corresponde, en Porvenir, en Puerto Natales, en Timauquel, en San Gregorio, en Laguna Blanca, y vamos a seguir así, tratando de recorrer toda la región y conversar con mucha gente, porque creo que este es un proceso histórico de enorme importancia, y lo más relevante es conversar con la gente y escuchar sus opiniones. Rodrigo, la pregunta de mucha gente es, ¿por qué Rodrigo Álvarez regresa a la escena política y como candidato constituyente en la región de Magallanes, si Rodrigo Álvarez prácticamente en los 9 años que estuvo un poco más alejado de la región, fue ministro, integró directorios de tremendas empresas en este país? Si Rodrigo Álvarez, entre comillas, uno podría decir, tiene casi el futuro de él y de su familia, su hijo, sus nietos, quizás un poco asegurado, ¿por qué ahora vincularse como candidato constituyente y nuevamente por la región que lo vio nacer y crecer? Mira, es una de las preguntas que más seguido me hacen, tanto amigos como familiares, como personas que pueden pensar distinto a mí, pero que en alguna medida le tienen algún aprecio o alguna buena relación. Uh-huh. La verdad la respuesta es una sola, por la inmensa importancia del tema constituyente para mí. Mi vida en los últimos años, como bien dices tú, los últimos 9 años, desde que dejé la actividad política, era absolutamente profesional, privada, en directorios de muy importantes empresas, en acciones gremiales o trabajando como profesor de Derecho. Y esa es una vida extraordinariamente más tranquila.
pero creo que mucho menos es importante en relación al desafío que tenemos, que es el desafío constitucional. A ti probablemente te consta, como a muchos magallánicos, que cada vez que había un cambio de intendente o que se planteaba una nueva elección parlamentaria, me preguntaban si estaba disponible. Y la respuesta era, no, en mi etapa actual de la vida no estaba disponible a ese tipo de cosas. Pero la Constitución es lejos el debate más relevante para las próximas décadas. Si lo hacemos bien, estamos construyendo la Constitución que va a regir nuestro país durante 45 o 50 años. Si lo hacemos mal, estamos produciendo un fuerte inseguridad e incertidumbre. Por lo tanto, para este debate yo dije, mira, este debate sí vale la pena dejar esa comodidad, dejar esa actividad económica y profesional que estaba desarrollando y decirle a los magallánicos, si quieren, a mí me encantaría poder ayudar a escribir con mi experiencia y conocimiento de esa nueva Constitución. Así que esa fue la decisión, es total y absolutamente un salto al vacío después de 9 años muy tranquilos, pero creo que era tremendamente importante por el estilo, por el debate y por lo que tenemos que construir juntos. De ser electo constituyente, Rodrigo, ¿usted quiere una constitución con la hoja en blanco o respetando cierta gran parte de la constitución que tiene en la actualidad nuestro país y que desde 1980 a esta fecha ha sido reformada innumerables veces? Sí, qué bueno tu último comentario, ha sido innumerables veces reformada. Yo quiero recordar que soy probablemente el único candidato a la Convención Constituyente que la ha reformado 9 veces. O sea, yo como diputado 9 veces me tocó reformarla. Y de hecho, la más importante de las reformas, que es la del 2005, yo era el líder de la bancada más grande del Congreso, que era la UDI, y me tocó trabajar directamente con el presidente Lagos, con el ministro Insulza, en esos cambios. Mira, yo quiero una constitución que tenga 3 características. Primero, evidentemente, no hay una hoja en blanco completa, porque la propia norma nos dice ciertas cosas que tenemos que mantener. Evidentemente que es una república, evidentemente que es una democracia, evidentemente que hay un respeto a los derechos y libertades de las personas, evidentemente que se respetan los tribunales. O sea, primera cosa, tenemos un cierto rayado acá. Segundo, las constituciones se escriben para un país en concreto, y ese país en concreto es Chile, con una realidad, con una historia, con un avance, etcétera. Y eso también tenemos que respetarlo. Y lo tercero, también muy importante, hay muchas cosas de la Constitución que son avances de la civilización, de nuestro derecho. O sea, todos, supongo, estamos dispuestos y queremos tener una constitución donde haya separación de poderes. Todos queremos una constitución en que haya fiscalización. Y todo eso está hoy día, y estaba en la constitución del 80, está en la del 25 y está en la del 33. Entonces, yo quiero una constitución con ciertas normas históricas, del punto de vista jurídico, muy importantes, y por supuesto, con muchas páginas en blanco para soñar el futuro de nuestro país de forma original, pero que evidentemente hay muchas cosas que ya debemos respetar, ya sea porque la propia norma lo indica, o ya sea porque, como te decía, son conquistas de la civilización, evidentemente hay que respetarlas. Para usted, Rodrigo, ¿la actual constitución de nuestro país es la constitución del 80 de Jaime Guzmán o es la constitución del 2005 bien maquillada y bien reformada por el expresidente Ricardo Lagos? A ver, yo creo que es una constitución que tiene muchos maquillajes y muchas reformas. ¿Sí? Imagínate, en los últimos 30 años, en 23 años se cambió la Constitución. ¿Ah? O sea, nuestra Constitución tiene decenas, y lo subrayo así, decenas de cambios, en todos sus capítulos. Por lo tanto, es una Constitución muy distinta a la original del 80, y es correcto que sea así. Solamente piensa lo que ha cambiado en materia de gobierno regional, lo que ha cambiado en materia de atribuciones, las instituciones que desaparecieron, hay instituciones completas que desaparecieron de la Constitución. Entonces es una Constitución muy reformada, muy cambiada. De hecho, lleva, como bien sabes tú, la firma del presidente Lagos actualmente y de ministros tan destacados como, no sé, o que tienen un rol hasta el día de hoy, como Insulza, como Yasna Proboste, como Francisco Vidal, etc. Pero evidentemente también, y eso hay que reconocerlo, una Constitución que tiene ciertas definiciones que 40 años después uno puede perfectamente volver a conversar y volver a debatir. Por ejemplo, las discusiones sobre descentralización o las discusiones sobre desarrollo. Piense que cuando se dictó esta Constitución en 1980, Chile tenía 16 veces menos recursos que lo que tiene hoy día. Por lo tanto, podemos enfrentar un proceso de una manera distinta. Yo prefería, de hecho, un proceso más rápido. Yo hubiera dicho, una de las razones que yo
optaba por otra fórmula era que ojalá la reformara el Congreso y después tuviéramos un plebiscito en que votáramos todos los chilenos. Finalmente la inmensa mayoría de los chilenos prefirieron un mecanismo distinto y es el que ahora vamos a tener. Pero ojo, y qué bueno un programa como el tuyo y que lo digamos mucho, este es un proceso paulatino que se va a demorar al menos 2 años y medio antes de producir sus frutos. Rodrigo, obviamente en 1980 era otro país con muchas menos regiones también. Y en 2021 o 2022, cuando se comience a elaborar quizás una nueva constitución, es otro país, han pasado muchas décadas, han pasado casi 50 años. Esta nueva constitución, de la cual usted podría ser partícipe, debería tener un hincapié y una capita especial al proceso de descentralización del país. Se lo pregunto a usted como hombre nacido y criado acá en la región de Magallanes. Qué buena tu referencia, no lo había pensado, un Chile con muchas menos regiones. Tienes claro, toda la región, menos. Toda la razón en ese momento. Pero no, probablemente te recordarás que en ese momento la región metropolitana era la área metropolitana, ni siquiera tenía la característica de región, era el área metropolitana, y había 3 regiones completas que no existían. O sea, Los Ríos no existía, Arica no existía. Claro, Los Ríos, Ñuble no existía. Y el Ñuble. Claro. No, mira, a ver, yo creo que cuando uno mira la Constitución original, se da cuenta que las referencias a las regiones estaban en lo que es el artículo 3º y en el capítulo 14. Y que ha habido muchos cambios. Probablemente tú ¿te acuerdas que hace unos años atrás el CORE, los consejeros regionales, no los elegía la gente? No. Los elegían los concejales. Los concejales. Un ejemplo, ahora tenemos el gobernador regional. O sea, que ha habido cambios y avances, lo hay. Pero que el salto en materia de regionalización debe ser muy importante, y te lo comento poniéndome una antigua chaqueta que tuve, que fue ser subsecretario de Hacienda. Yo creo que la definición del gasto es una de las cosas más importantes que quede en la región. Para que tengas solo un dato, del presupuesto nacional para regiones, solamente entre un 20 y un 25%, dependiendo de la región, se define en la región. El 75% restante se define en Santiago. Y el presupuesto municipal, solamente en torno al 10 al 15% se define en la municipalidad y el resto viene tomada por definiciones más amplias. En países comparados esta cifra es totalmente distinta. Entonces, si hay una materia, yo te quiero comentar, yo he conversado con mucha gente en Magallanes, probablemente los 2 temas que por paliza ganan. Si tú me dices, ¿cuáles son los 2 temas que todo el mundo te pregunta? Son cómo regionalizamos más Chile y segundo, ciertos derechos sociales. Así que yo creo que el primer tema, como bien dices tú, el tema de la descentralización, el tema que es clave de desconcentración del poder, que además de compartir el poder, probablemente va a ser de los temas más relevantes, al menos los que me encantaría trabajar en este debate constitucional. Rodrigo, usted, tal como lo dice, fue subsecretario de Hacienda. Le pregunto, ¿quién debería tener mayor atribuciones respecto de las leyes de excepción en el futuro próximo de nuestro país? ¿El gobernador regional o el delegado presidencial? Muy buena pregunta, porque como dices tú, no un vacío, porque yo creo que tiene solución legal actual, pero hay una contradicción sobre quién tiene estas atribuciones. Yo creo que la solución legal hoy día del problema deriva de estas materias en el delegado presidencial, no en el gobernador. Pero todo depende de una sola cosa, porque si le entregamos estas atribuciones al gobernador, y ya te reitero que mi intención es llevar el poder lo máximo que se pueda a la más base, es decir, a las comunas, al gobierno regional, al gobierno provincial, no solamente tenemos que entregarle la materia que ha sido discutida en las últimas semanas, que es eventualmente ciertos elementos de definición de futuro, de programa, sino que es la firma del contrato completo. Entonces tú me dices, ¿quién debería tenerlo? Yo creo que debería tenerlo la autoridad regional, el gobernador, pero esto requiere un cambio bastante grande, de las propias leyes, de la 18.392, de la 19.349, de todas ellas. Porque no es solamente la materia que, por así decirlo, muy bien colocó, y lo felicito, el rector de la Universidad de Magallanes y otros profesores, sino que es un poquito más amplio que eso. Rodrigo, en los últimos 4 años usted quizás estuvo en una zona más de confort y merced a ello usted quizás nunca aceptó un cargo público dentro del gobierno del presidente Piñera. ¿Por qué razón? Era una decisión que tenía absolutamente tomada, y esto por una razón. Tú recordarás probablemente que yo formé parte del primer gobierno del presidente Piñera, sí. Fui subsecretario de Hacienda durante 1 año y medio, fui ministro de Energía, pero debo ser de las pocas personas también que ha renunciado directamente a ser ministro y no acepté por ninguna forma seguir siendo ministro del gobierno porque tenía una discrepancia profunda de la forma en que habíamos conducido el conflicto de Aysén, donde no solamente el gobierno fracasó, sino que lo digo desde ya, no tengo ningún problema, es, en términos personales, mi fracaso más grande, personal, político, técnico. Creo que lo hicimos pésimo.
Y por lo tanto yo no estaba disponible a seguir en ese momento con la forma en que se tomaban decisiones en lo que era mi gobierno. Y no tuve ningún problema, el presidente Piñera, con el cual tengo una muy buena relación, estaba en Vietnam, no tuve ningún problema en renunciar. Y ¿Aló? Sí, ahí le escuchamos, No sé si me escuchas, ahora. Me escuchas que justo entró una llamada, te pido las disculpas. No, si le escucho ahí. ¿Sí me escuchas? Bueno, no, yo tomé, así como renuncié y desde ahí en adelante, en una forma que fue durísima en términos personales, decidí desarrollar mi actividad exactamente como abogado, como profesor de Derecho, mis especialidades son la área tributaria y comercial, como director de empresas, el gremio, y no tenía ninguna intención de volver al gobierno. Y de hecho hubo conversaciones o preguntas, y al menos fui muy claro, incluso cuando estaba el proceso electoral del presidente Piñera, de que yo no iba a volver a ser autoridad de este gobierno. No, yo no tenía ninguna duda de eso. No discrepaba en su época, me renuncié, me fui y creía que era correcto. Cuando uno renuncia se fue, no volver a entrar en esa fórmula o en ese debate. Habiendo votado por el presidente Piñera, no tenía ningún interés y ninguna disponibilidad para ser autoridad de gobierno. De hecho, hubo preguntas, tanto para nivel ejecutivo centrario como para nivel de intendencia, y mi respuesta era una sola: no estoy en una época de mi vida para eso, no por un confort, ¿eh? O sea, te insisto, si fuera por una decisión personal, si fuera por una decisión profesional o económica, estaría muy, muy tranquilo mirando el paisaje de Puerto Natales que miro hoy día. Pero eso nunca es lo que me ha motivado. Siempre me ha motivado a tomar desafíos cuando yo considero que son importantes. Y por eso, en este caso, sí que consideraba importante el desafío constitucional. Rodrigo, ¿en qué se equivocó el gobierno del presidente Piñera en el mandato Piñera II de 2018-2022? Es súper injusto para mí opinar, no habiendo estado, pero yo creo que hay varias cosas en que se equivocó. Primero voy a partir por mi visión. Yo creo que en Magallanes se equivocó muy fuertemente en el proceso de elección o de fortalecimiento de los gobiernos regionales por parte de nuestra coalición, de nuestro gobierno. O sea, ningún gobierno exitoso tiene el número de intendentes que ha tenido Magallanes. ¿Ah? Claro. Con mucho respeto por todos los que han ocupado ese puesto. Entonces, yo desde ya creo que hubo un mal diseño. Segundo, yo creo, y es mi discrepancia mayor siempre, y es una parte de la discrepancia que tuve con el gobierno, siendo, insisto, yo no estoy vendiendo ninguna pescada, como se dice, yo soy un hombre de derecha, voté por el presidente Piñera, respaldo evidentemente ese tipo de ideas, pero yo creo que han tenido serios problemas de estrategia política también a nivel nacional, y era parte de lo que a mí me preocupaba en el primer gobierno. O sea, yo creo que es un gobierno que es capaz de hacer muchas cosas de manera correcta, el tema de la vacunación, por ejemplo, en este gobierno, pero tiene problemas de estrategia y creo que eso se ha demostrado políticamente. Al final, intentando hacer muchas cosas, y creo que han hecho muchas cosas bien, mi principal crítica es lo que ha sido su estrategia política que ha llevado a que tengamos mal resultado pese al esfuerzo que me consta, al menos personal y humanamente, hacia el presidente Piñera. Rodrigo, usted se fue de Magallanes como parlamentario el 11 de marzo de 2010. ¿Qué ha pasado en Magallanes en una década? ¿Cómo visualiza hoy día a la derecha, a su conglomerado en la región de Magallanes? ¿En 10 años ha cambiado algo? ¿Cómo vislumbra hoy día de cara a una elección a la cual estamos a solo 30 días? Lo primero, y esto es una reflexión sincera en términos personales, porque me lo han preguntado mucho, si yo siento que esto es un retorno total a la actividad política, y mi respuesta es no, y de hecho probablemente te has fijado que he tratado de no participar en el debate político más puro, porque no era mi intención, mi visión era netamente la reflexión en el tema constitucional. Ha cambiado evidentemente mucho, hay nuevos rostros, hay nuevas personas, hay nuevos liderazgos que espero que se vayan concretando y profundizando. 10 años pasan muy rápido, son poco tiempo para un país, pero han sido cambios gigantes. Las campañas son distintas, yo me he encontrado con campañas muy distintas a las 3 campañas exitosas que tuve como diputado. Los liderazgos son distintos. Aún así creo que ahora lo que le queda a mi sector, que en el cual no tengo tarea en eso, pero sí le queda a mi sector, es prepararse para este año, en donde, como nunca en la historia de Chile, esto poca gente se da cuenta, pero nunca en la historia de Chile, nunca, hemos tenido tantas elecciones como las que vamos a tener en los próximos 8 meses. Claro. Hay 12 elecciones en los próximos 8 meses. Bueno, una coalición política, la de centro derecha, en la que yo integro,
como las demás coaliciones, evidentemente, tienen que tener una preocupación muy central en esos procesos. 12 elecciones políticas no ha ocurrido nunca en la historia de Chile, y sin duda alguna van a configurar nuestro futuro. Piensa que la del 11 de abril, donde quedan apenas 32 días, y donde ojalá a través de tu programa y otros se insista en esa elección, que son 4 votos, que hay 4 cargos, porque todavía encuentro mucho desconocimiento. Bueno, es una elección tan importante para una coalición como las autoridades más cercanas a la gente, alcalde, concejal, por primera vez en la historia gobernador, y por, espero, única vez, porque significaría coalición convencional constituyente. Espero que las fuerzas políticas y los presidentes de los partidos tengan muy, muy claro este inmenso desafío para Magallanes, para Chile y para Magallanes. Rodrigo, ¿dónde vota usted? ¿En Puerto Natales o en Punta Arenas? En Punta Arenas, no, Punta Arenas. ¿Vota acá en Punta Arenas? Yo estoy en Puerto Natales porque una de mis definiciones siempre, en toda campaña, de las 3 que viví, era estar al menos un día a la semana en Puerto Natales, recorriendo la ciudad, conversando con la gente, y otro día a la semana recorriendo alguna de las otras comunas. Por ejemplo, este viernes voy a estar en Porvenir, como estuve también hace un par de semanas atrás. Entonces, como norma, estoy siempre un día a la semana al menos en Puerto Natales y otro día a la semana al menos recorriendo. Es lo mismo que hacía como diputado en su época. ¿Y ya tiene decidido los 4 votos para el 11 de abril o no? Al menos uno yo creo que lo tiene claro. No. De hecho hay conversaciones pendientes, pero a ver, evidentemente son conversaciones dentro de mi propio sector y dentro del pacto que llevo, que es el Chile Vamos. Así que... Para alcalde no creo que tenga tanta duda, el voto constituyente no creo que se vaya a equivocar, y solo las dudas las tendría en gobernador regional. Claudio Raunich evidentemente es mi candidato totalmente a alcalde y espero que sea reelegido con una gran gestión. El voto constituyente está también un poquito claro, digamos. Yo recuerdo, a mí de niño me dijeron que el único cargo que uno no votaba por sí mismo era el de mejor compañero, y eso lo he respetado toda mi vida. Ese es el único cargo que uno no vota por sí mismo. El demás me parece que está definido. En el tema de gobernador, mi coalición lleva a Juan José Arcos. Lamento, porque hay otro gran amigo como Cristian Matheson, pero la coalición en esto es respetuosa. Creo que tenemos como sector, hay un independiente como Cristian, pero muy cercano al sector, hay un militante de un partido de la coalición como Juan José Arcos, y yo soy respetuoso de la coalición que me lleva. Y como concejal tengo demasiados buenos amigos en Punta Arenas. Le diré personalmente al que vote por él, pero hay muy buenos candidatos dentro de la lista de mi partido. Rodrigo, ¿le sorprendió el 2016, por ejemplo, que por primera vez en la historia democrática de este país la derecha alcanzara el Palacio José Montes de la mano de Raunich? No me sorprendió en el sentido de que sabía que Claudio había hecho una gran gestión y estaba haciendo una gran campaña. O sea, me emocionó desde el punto de vista del sector. Te confieso que la gran emoción que sentí era en Magallanes fue cuando Fernando Paredes fue elegido alcalde por Puerto Natales, porque a mí me ha tocado trabajar mucho con él. Con Claudio no me tocó trabajar, pero me emocionó muchísimo. No me sorprendió en el sentido de que, como te digo, sabía que Claudio había hecho una gran gestión como intendente y estaba haciendo una gran campaña, y por eso creo que va a ser reelegido sin problema. Por supuesto, para mí fue un símbolo de lo que puede lograr la centro-derecha cuando trabaja unida y cuando trabaja correctamente, tal como se hizo en muchas otras comunas de la región. Por eso, cuando tu pregunta anterior política aspiraba a que esa misma centro-derecha y las autoridades de esa centro-derecha actúen de la misma forma unida, de la misma forma coordinada para los próximos desafíos electorales. El próximo desafío electoral chileno de la elección presidencial es de una importancia gigante que va a estar además mezclado con el tema constitucional. Claro. Rodrigo, le quiero agradecer su presencia hoy día con nosotros acá en el Barómetro y lo dejamos en libertad para que siga con su apretada agenda allá en la capital de la provincia de Última Esperanza. No, te quiero agradecer a ti. Es muy interesante la entrevista y me dejaste con el tema de las regiones, así que te voy a copiar. Voy a reconocer que fuiste tú el que me dijo esto, pero en Chile de menos regiones. Sí, pues. Y solamente te pido, si es posible, que ojalá a través de tu programa insistamos en recordar, y esto transversalmente, los 4 votos. Claro. Porque en serio, acabo de estar con personas que no sabían
la elección constituyente todavía. Y creo que nos quedan 32 días para difundirlo transversalmente. Así que muchas gracias para ti, un gran abrazo. Gracias, Rodrigo, que esté muy bien. Ahí estábamos cerrando Barómetro en el segundo bloque con el candidato constituyente Rodrigo Álvarez, exministro, exdiputado, exparlamentario por la región de Magallanes. Nos juntamos como siempre en 7 días transversalmente a compartir acá y a dialogar con los protagonistas de la información acá, en la 9ª temporada ya de Barómetro en Pingüino Multimedia. Chao, chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.